Buenos días, jovencitos. En estos momentos les voy a dar una breve explicación acerca de la primera hoja de trabajo del curso de Ciencias Sociales para la tercera unidad. En esta parte pues tenemos la información general, la competencia, el indicador de logro que usted debe de lograr durante esta unidad, las instrucciones, que de la manera generalizada son las siguientes: leer cada paso a seguir, por favor, evitar salir de casa, y bendiciones para usted y toda su familia. Recordemos que mediante nuestros actos, nosotros provocamos que tengamos un poquito más de libertad, pues que sigamos de la misma forma. La fecha de entrega, que es la última fecha, le indico que es para este viernes 17 de los corrientes, del mismo mes. Significa, por favor, que usted trate de enviar su tarea si puede lo antes posible para evitar tener bastantes tareas. Tenemos las observaciones, que son las siguientes, que estas tareas usted las debe de realizar en su cuaderno, en el cuaderno del curso. ¿De qué curso? De estudios sociales. Tenemos entonces las indicaciones o los numerales que usted debe de seguir al tanto, por favor. Número 1, debe de realizar su separador con el valor de superación. Recuerda que usted debe de realizar un dibujo y anotar una frase de acuerdo al valor. Número 2, debe de pegar estas hojas en su cuaderno. Si usted no puede imprimir las hojas, recuerda que van a estar disponibles las fotocopias en librería urbana. Número 3, debe de leer estas hojas y subrayar para sintetizar los contenidos, por favor. Sí se le va a evaluar, entonces, por favor, subrayen los contenidos de esta hoja. Número 4, debe de realizar los ejercicios. Número 5, cuando se termine de hacer todo esto, debe de tomarle fotografías desde el separador hasta el último momento, hasta la última hoja de los ejercicios resueltos. Y por favor, procure que su fotografía sea legible y también identifique el nombre de quien envía la tarea. Número 6, sus fotografías usted debe de enviarlas o bien a la siguiente dirección o al número de WhatsApp que aparece en esos momentos. Por favor, revise que la dirección electrónica sea correcta para evitar que usted se confunda y que al final pues no me envíe el correo. Es sencillo. Los horarios de atención, por favor, por si usted tiene dudas, vía WhatsApp, son de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Por favor, si tiene dudas, no tenga pena, consulte. Las indicaciones generales son que usted debe de tomar en cuenta las fechas para que no se le acumulen los trabajos y apelo a su responsabilidad individual y a su autoformación. Tome en cuenta que estas medidas son temporales. Se recomienda aprender todo lo posible. No solo se centre en las preguntas, por favor, ni en la valoración del trabajo, sino que lo más importante es que usted realmente aprenda los contenidos y los temas. Dicho todo esto, pues entonces me centro ya directamente en los temas que se van a trabajar en estos momentos, y necesito que usted, cuando ya tenga las hojas en mano, lea bastante. Lea todo, por favor, para poder comprender. Si usted no lee, de nada sirve llegar a hacer los ejercicios porque no va a comprender. En esta ficha les recuerdo que fue el Imperio Romano, cómo fue que inició sus periodos y cómo fue su declive, cómo fue que este llegó a su fin. Las características generales del Imperio Romano, que usted va a ir subrayando, por favor, para concretizar todo. ¿Cuáles son las características del Imperio Romano? ¿Qué fue lo que consiguió realmente este gran imperio conocido directamente a nivel mundial? Tenemos aquí unos pequeños datos que le puede servir y que sí necesito que usted lea. Es lo nuevo, es del mismo tema, y para ejemplificar un poquito mejor este mismo contenido. De igual manera, necesito que usted lea y subraye el contenido. Posteriormente tenemos de recordar qué fue el Imperio Romano. Tenemos a bien, ahora sí, aprender sobre las invasiones de los pueblos bárbaros, cómo es que ellos propiciaron la caída del Imperio Romano. Y la causa principal de la caída del Imperio Romano fueron las invasiones por diversos pueblos bárbaros. Recordemos que el Imperio Romano era un inmenso pueblo en los cuales los emperadores ya no se daban abasto para gobernarlo. Y teniendo tanto territorio, pues varios pueblos vinieron desde Alemania y quisieron gobernar estos pueblos. Fue así como se
dio la caída del Imperio Romano. La presencia de los bárbaros, significan extranjeros, en el Imperio Romano no fue intempestiva, sino gradual, es decir, poco a poco. Comenzaron a infiltrarse a partir del siglo III, dedicándose a tareas agrícolas o participando del ejército. Ya en el siglo V se produjo su ingreso masivo. Los germanos provenían del norte y del este de Europa, lo que hoy conocemos como Alemania, de zonas no aptas para el cultivo y fueron denominados bárbaros por los romanos por sus costumbres rústicas y primitivas, es decir, estas personas eran sumamente violentas. Estos pueblos germanos se regían por sus propias leyes de acuerdo al derecho de gentes. Los romanos poseían un derecho civil para sus ciudadanos y no de gentes, para los extranjeros. Tenían sus propios jefes y conservaban sus costumbres. No hablaban latín y eran paganos, es decir, no creían o no tenían como base la religión del cristianismo como sí en Roma. En el siglo V, los hunos, pueblo asiático de origen mongol, caracterizados por su espíritu violento, liderados por Atila, irrumpieron en el Imperio Romano y junto a ellos se incorporaron los germanos, que escapando de los hunos aprovecharon la debilidad del Imperio Romano de Occidente para desplazar a sus autoridades y asumir el poder. Los germanos, sobre todo los godos, obtuvieron permiso para ingresar al imperio con el fin de actuar como barrera contra la invasión de los hunos. Así aprobaron la superioridad de las fuerzas por sobre las romanas, que lo alentó la toma del mando. En el año 476, Odoacro, rey visigodo, fue proclamado rey de Roma, lo que significó la disolución definitiva del Imperio Romano del Occidente. Cada uno de estos pueblos se estableció en sectores diferentes del Imperio Romano de Occidente, formando pequeños reinos llamados reinos romano-germánicos. Es decir, se dio una fusión entre el pueblo romano y entre estos pueblos bárbaros. Tengo de nuevo unos pequeños datos que son interesantes que usted los lea y se los aprenda. A los habitantes de los pueblos que fueron invadidos por el Imperio Romano se les llamaba como bárbaros. Y esto que es sumamente importante, tras las invasiones y las conquistas de los bárbaros en el territorio del Imperio Romano comienza un nuevo periodo llamado Edad Media, que abarca desde los siglos V al siglo XV. Empieza con la caída del Imperio Romano. Se va a producir un nuevo sistema político y económico llamado feudalismo, que es precisamente a lo que nos vamos a encauzar en estos momentos, a saber directamente qué significa esto, feudalismo. E ingresamos en el tema de la Edad Media y feudalismo. Recordemos, Imperio Romano fue un vasto imperio que dominó por bastante tiempo lo que hoy conocemos como España, Italia, Inglaterra. Tuvo un gran espacio de territorio que posteriormente, debido a las invasiones acerca de los pueblos germánicos y los bárbaros, se fue disolviendo y se fue repartiendo prácticamente el territorio. Posteriormente esto inicia en el siglo V, vamos a ver a continuación, la Edad Media y el feudalismo. El cambio de un imperio como fue el romano a la Edad Media no solo trajo un nuevo sistema político o administrativo, sino que fue el surgimiento de un nuevo sistema de organización basado en el vasallaje y el servilismo. Era el nacimiento del feudalismo. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta el descubrimiento de América en 1492. Este régimen se instauró en toda Europa y funcionó de forma similar en todos los países. ¿Qué es el feudalismo? Es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio por parte de un hombre libre al que se le llama vasallo, hacia otro hombre libre pero más poderoso llamado señor. Normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. A cambio, el señor deberá proteger y mantener al vasallo, la mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos para su sustento. Esta concesión se llama feudo. Significa que en este sistema,
político y económico, existían dos clases de personas. El señor que tenía terrenos y el vasallo que era un sirviente del mismo. Y que a cambio de que el señor protegiera al vasallo y a su familia, este vasallo debía de trabajar y rendirle fidelidad al señor. El sistema feudal, que en un principio era de carácter militar, terminó siendo un sistema en el que era el señor quien impartía justicia, lideraba militarmente, llevaba la administración de su feudo y cobraba tributos a los vasallos, que terminaron cultivando sus campos y pagando cambios de protección. El término feudalismo viene de la palabra feudo, que era el nombre que se le daba a los territorios que los reyes medievales entregaban a los nobles a cambio de sus servicios. Es decir, que un señor debía llegar a tener bastantes vasallos, tanto era el caso que llegaban a construir sus propias ciudades, sus propios castillos, en donde tenían a su gente más aglomerada, a sus artesanos y a sus agricultores en las afueras del mismo castillo. Los vasallos se trataban de una especie de contrato por el que el señor proporcionaba protección y manutención al vasallo a cambio de ayuda y consejo. La ayuda era siempre de carácter militar, ayudando a su señor en las batallas, así como defender las propiedades y la de sus vasallos. Los grandes señores eran poseedores de numerosos vasallos, con lo que contaba con grandes fuerzas para su defensa. Cuando llegaban las invasiones, podía defenderse porque tenía a su disposición grandes cantidades de vasallos. Tenemos los feudos, que podían ser derechos otorgados por un señor o bien podían ser tierras cultivables, bosques, villas, fincas, pueblos, etc. En la Edad Media los feudos estaban delimitados por fortalezas o castillos, verdaderos complejos compuestos por talleres, caballerizas, hornos, molinos, patios y almacenes. ¿Cómo le llamamos entonces a las tierras que tenían los señores? Los vamos a identificar como feudos. Posteriormente tenemos que los feudos se concebían como unidad económica y de producción porque en ellos se situaban todas las actividades económicas, como la agricultura, la artesanía, que proveían al señor de riqueza. En este caso, el vasallo recibía el nombre de siervos. Se trataba de un contrato por el cual el señor ofrecía protección al siervo a cambio de que éste trabajase a las tierras, fuese sumiso y obediente, por lo que tenemos dos tipos de vasallos. Los vasallos nobles, que a su vez eran señores de los siervos, y los siervos, que eran los trabajadores directamente, cultivadores, agricultores de las tierras del señor. Uno de los rasgos que caracteriza al feudalismo es que la nobleza, la clase social dominante, ejerce un monopolio, es decir, que ellos eran los dueños directamente de todo un pueblo, eran los dueños de las agriculturas, de las artesanías, de absolutamente todo lo que existía en el pueblo. Ejerce un monopolio exclusivo de la ley y la justicia. Esto quiere decir que solo los miembros de la nobleza podían impartir la ley y la justicia. En contrapartida, los campesinos no podían acceder a estos privilegios. ¿Cuál es la distinción de las clases sociales dentro del feudalismo? Durante el feudalismo, la organización social se dividía en tres grupos principales que debían seguir las órdenes del rey. ¿Cuáles eran estos? La nobleza, que estaba integrada por aquellos que eran dueños de grandes extensiones de tierras que habían ganado como producto de sus trabajos militares y de seguridad. El clero, que estaba formado por los representantes de la Iglesia Católica, quienes se encargaban de los asuntos religiosos y de regir el comportamiento de las personas. Y por último, los siervos, que era el grupo social más pobre, donde se agrupaban los encargados, campesinos y todos aquellos que debían cultivar las tierras, criar animales y hacer trabajos artesanales. El rey, que por su parte estaba por encima de todos los grupos sociales, y al que llamaban señor. Acá tenemos un sistema en el cual se podía condecorar algún personaje. Vamos a ver primero el homenaje. Era una ceremonia por la cual el vasallo, arrodillado ante su señor,
juraba fidelidad y promesa para prestar servicios militares y de corte a su señor. A cambio, el señor le concedía un feudo y protección, es decir, le concedía tierras y protección en base a las invasiones. La encomienda, que es un sistema, consistía en un contrato por el cual el señor obligaba al siervo a trabajar sus tierras, mientras que se le otorgaba un pequeño feudo familiar, un pequeño territorio, que eran pequeños terrenos para su subsistencia. Por medio de la encomienda, el señor se comprometía a proteger al siervo, a mantener el orden y a distribuir justicia. ¿Cuáles fueron las religiones durante el feudalismo? La que directamente estableció, gracias a la misma historia del Imperio Romano, fue la católica, que era la única institución que tenía más poder que el rey. La autoridad de la iglesia no se cuestionaba, tanto así que se creía que los reyes eran impuestos por Dios y por tal razón tenían un derecho divino. Posteriormente, vamos a ir viendo lo último que sería la caída de este sistema, el feudalismo. Y acá vamos a ir centrándonos en las cruzadas, entrando ya a la religión. Fue durante este tiempo en donde existieron, lamentablemente, pues dentro de la historia de la Iglesia Católica, muchas partes oscuras de esta religión, en donde existieron papas que llegaron al poder únicamente por pagar su puesto o por querer adquirir alguna familia, más posición y más poder, pues incluían ahí dentro de esta religión a sus hijos, y se dieron muchas invasiones. Lamentablemente, pues mataron, asesinaron a muchísimas personas y se dio un grupo, nació un grupo de militares que querían custodiar y cuidar las pertenencias de la Iglesia Católica. Y en estos pues se dio un tipo de invasión que se le llamaron cruzadas. Hubieron varias y vamos a ver en un pequeño resumen de qué trató. Fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Recordemos que cuando el Imperio Romano era un vasto imperio que tenía su poder bastante tierra, tenían ahí directamente la Iglesia Católica cada uno de sus emblemas. Pero cuando se dieron las invasiones, pues estos quedaron bajo manos de los germánicos, los turcos y demás pueblos bárbaros que invadieron estas regiones. Se les llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordada en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291. Las cruzadas también les sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. Implantaron el sistema político, social, al que se estaban habituados, el cual era el feudalismo. Los caballeros se distribuyeron los distintos dominios y crearon nuevos reinos feudales. El más famoso fue el reino cristiano de Jerusalén. Los comerciantes italianos que habían contribuido para sus naves a la cruzada se vieron recompensados con grandes ventajas comerciales. Pronto el comercio y la ambición de los caballeros fueron reemplazando los fines religiosos iniciales por otros claramente económicos. El notable incremento del comercio alterará la economía mediterránea, a la que se le irán haciendo imprescindibles el azúcar de Siria, las especies, los perfumes y las sedas orientales. ¿Cómo fue la caída del feudalismo? Existieron varias causas. Entre ellas, pues existieron las causas de salubridad, existieron muchas enfermedades, muchas pestes, que también provocó que el número de personas fuera reduciéndose. A ello, pues adjuntamos los siguientes. La caída del sistema feudal fue un proceso de cambio complejo que varió en cada nación y cuya duración fue de siglos. En Europa, hacia los siglos XV y XVI, se produce un perfeccionamiento de los métodos agrícolas, que producían un excedente cada vez mayor y liberaba el trabajo de la tierra.
cada vez más a gente que podía ocuparse de lograr un mayor desarrollo tecnológico. Es decir, cuando se vieron ya los avances tecnológicos en la agricultura, las personas ya no eran imprescindibles en los campos y ellos podían ocuparse a realizar otros avances tecnológicos. En el siglo XVI arraigó en Europa un nuevo sistema industrial de producción que llegaría a cambiar la naturaleza de la sociedad con mucha rapidez. Aparece la lucha desarrollada por los pequeños campesinos para debilitar la explotación feudal. En la medida en que estas luchas tuvieron éxito y significaran cierta liberación, se va a producir una acumulación de capital en manos del campesino, apareciendo así la burguesía y un mecanismo endógeno hacia el capitalismo. Es decir, llegaron ya o se hizo un cambio en cuanto al sistema económico. Ya no prevaleció el feudalismo en donde el señor tenía autoridad sobre todo, sino que se hizo un cambio. Ya pequeños agricultores que vieron posibilidades para hacer empresas, empezaron a trabajar y empezaron a luchar por un trabajo digno en donde se les recompensara de mayor manera el trabajo que hacían. Esta tendencia y fenómenos que se van a ver apoyadas por el desarrollo del comercio y la producción, pero sobre todo el desarrollo de las ciudades. Por último, finalizamos ya con la explicación de las hojas, de los ejercicios que usted debe de realizar directamente. En la primera serie no es nada complicado. Usted únicamente debe de responder a estas 10 preguntas en base a todo lo leído y lo subrayado. Tenemos en la instrucción 2, acá no le va a alcanzar el espacio, usted va a usar otra parte de su cuaderno, recuerde que todo lo está haciendo en su cuaderno, y debe de trabajar un mapa conceptual basándose en todo el contenido antes descrito, que usted va a leer con más tiempo y a analizar y a subrayar, y va a colocar por favor dibujos en base a todo ello. Tenemos la siguiente serie, que es una súper sencilla también, bien fácil, en donde usted debe de colocar, debe de resolver esta sopa de letras. Debe de encontrar como mínimo 10 palabras, hay más de 10 palabras. Va a encontrar, y cada palabra que usted encuentre va a ir completando este párrafo. Tenemos 11 palabritas aquí que bien se pueden encontrar dentro de la sopa de letras. Tenemos aquí la distribución, que sí está concreta, no es nada complicado, no es nada difícil. Por último tengo la lista de cotejo, que es lo que le voy a calificar dentro de esta actividad. Trabajo completo y acertado, que usted no tenga faltas ortográficas, que haya leído el documento. ¿Cómo voy a ver eso? Que usted haya resaltado el documento. Comprensión y análisis, que va a ser las respuestas que usted vaya a dar dentro de su hoja de trabajo, que va a tener un total de 3 puntos para hacer ya una sumatoria de 10 puntos. Finalizo entonces con la explicación de esta hoja, espero les sirva. De nuevo, si usted tiene dudas, me puede consultar en cualquier momento a mi número telefónico y posteriormente yo les voy a estar enviando el link para la reunión para el día de mañana, en donde ya vamos a hacer algunas preguntas acerca de este contenido. Si usted no puede presentarse a la clase vía Zoom, no hay ningún problema. Si usted tiene las posibilidades, pues lo espero para que podamos seguir platicando acerca de este tema y que usted pueda realmente aprender todo lo que se le está indicando. Feliz día y bendiciones.